hacedores de la palabra. Ahí en Santiago capítulo 1, verso 19 al 27, podemos introducir este importantísimo tema diciendo que cuando nosotros hablamos de lo que significa ser hacedor de la palabra, no es nada más que estamos cumpliendo aquellas cosas que estamos llamados a realizar o ejecutar. Amén. No es nada más cuando hablamos de estas cosas, cuando realizamos o ejecutamos las acciones de acuerdo con lo que la palabra de Dios ordena que hagamos. También se refiere a una persona que lleva la palabra de Dios a la práctica. Una persona que lleva la palabra de Dios a la práctica, eso es un hacedor de la palabra, y eso es lo que nuestro Dios busca de nosotros, que a medida que nosotros leamos, que a medida que nosotros oigamos la palabra, sea con la finalidad de ponerla en práctica en aquellas áreas de nuestra vida que el Señor nos está ordenando que la pongamos. Por eso, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, escucha lo que dice. Dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen la palabra de esta profecía, y bienaventurado los que guardan estas cosas escritas, porque el tiempo se acerca. Oiga, ¿por qué razón nosotros tenemos cada día que constituirnos como hacedores de la palabra? Tú eres bienaventurado cuando la oyes. Eres bienaventurado cuando la lees, pero eres más bienaventurado cuando la guardas. ¿Por qué? Porque los días están cerca. No es tiempo, hermano, de poner atención a chisme, a pleito con el hermano, contienda con el vecino, problemas con el compañero de trabajo. No es tiempo de poner la palabra de Dios en práctica. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. No es tiempo para jugar, no es tiempo para oírla nada más y para escucharla y leerla. Es tiempo de ponerla en práctica, porque ahí es donde ella tiene el efecto. Al Señor Jesucristo, una mujer que quiso elogiarlo y halagarlo, le dijo al Señor en voz alta, mientras él hablaba un discurso en la ciudad, le dijo una mujer a voz en cuello: Maestro, desde la multitud le voció, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Aleluya. Ella pensaba que el Señor iba a decir: amén, hermana querida. No, en el verso 28 le responde y le dice: antes que eso, bienaventurado los que oyen la palabra y la guardan. Aleluya. Porque a veces nosotros creemos que somos bienaventurados porque tenemos ministerio, porque tenemos un don, porque Dios nos usa aquí y Dios nos usa allí. No, el Señor dice que antes de todas las cosas son bienaventurados en realidad los que oyen la palabra y luego que la oyen la guardan. Y guardar es ponerla en práctica. En ambos pasajes, hermanos, el artículo I indica que lo importante y que definitivamente hace bienaventurado a una persona es el guardar la palabra, más allá de leerla y más allá de escucharla. Lo importante es guardarla, porque todos la oyen, hermano, todos la oímos. El problema es que todos no la guardamos. Por eso, mis amados hermanos, ya nosotros hemos hablado en los primeros versos de este capítulo 1 de Santiago, que ya hemos hablado de que esta carta fue escrita a los cristianos de la dispersión, cristianos judíos que fruto de la persecución habían tenido que abandonar Jerusalén y estaban por diferentes lugares del mundo. Y Santiago, dirigido por el Espíritu Santo, comienza a escribirle porque esta iglesia en la dispersión no estaba viviendo la palabra, no estaba viviendo lo que Dios había mandado que se hiciera, y lo que se había armado era un bochinche, un titingón, como decimos los dominicanos, problemas, contienda. Ellos creían que la tentación era Dios que se la mandaba, ellos creían que la prueba era una maldición, como enseñan algunos falsos predicadores que dicen que la pobreza es una maldición. No,
Santiago comienza desde un principio a aclararle que es bienaventurado que se gozaran grandemente, tener por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Porque la prueba tiene un propósito, decía Santiago. Pero cuando le habla de la tentación, que era otra acusación que ellos le hacían a Dios, él decía que no acusaran a Dios de la tentación, porque Dios no tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados cuando nuestra propia concupiscencia somos atraídos, seducidos, pecamos y damos a luz la muerte. Amén. Él continúa aclarándole a esta gente que Dios no es el culpable de su problema. Dios no es el culpable de que le esté yendo mal. Dios no es el culpable de que las cosas no le estén saliendo bien. Y en el verso 19 él dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por esta razón, entendiendo que lo culpable de las cosas que nos pasan somos nosotros, antes de comenzar a acusar a Dios y antes de comenzar a acusar a otro, antes de eso, seamos gente que antes de evocarlo hablando, seamos tardos, pronto para oír, activo para escuchar lo que se está diciendo, antes de decir amén, antes de decir sí, escuche lo que se le está diciendo, pero cuando sea tardo para hablar y tardo para irarse. Mis amados hermanos, si Dios es el culpable, antes de nosotros decir sí es verdad, Dios es el culpable de lo que nos está pasando, seamos pronto para oír y tardo para hablar. Pronto para oír y tardo para inscribirnos en la lista, para hacer un juramento, para hacer una promesa, para decir sí pastor yo voy y después no voy, sí pastor yo voy a estar a tiempo y no estar a tiempo. Antes de eso escuche,